En la Turquía antigua los dioses míticos reinaban en tierra, mar y aire. Esto es muy inestable. Desde sus letales océanos donde Poseidón era el rey. O sea que algún barco llegó hasta aquí y encalló. Hasta los combates épicos entre dioses y hombres. 55 metros bajo las antiguas ruinas de Troya. El destino final para todos sus guerreros era el inframundo. Caray, menudo susto. Ese murciélago ha venido directo hacia mi cara. Intentaremos perdernos por aquí. El reino de unos dioses terribles. No sé si he venido por aquí o no. El hombre se enfrenta al mito en... Ciudades bajo tierra. Troya. Ciudades bajo tierra. Troya. Soy Don Whitman. Estamos en la costa turca, en la ciudad de Bodrum. La historia de esta región está plagada de mitos y leyendas famosos como las historias de la Ilíada y la Odisea. Pero esos relatos literarios cuentan hechos reales o son pura ficción. Descubrimientos recientes han desenterrado nuevas pistas sobre los misterios que todavía yacen ocultos bajo la superficie del mundo subterráneo mítico de Turquía. La mayor leyenda del mundo clásico, la historia de un rostro que hizo zarpar a 1000 barcos y de un letal caballo de madera, no se desarrollaba en Grecia, sino aquí, en la costa noroeste de Turquía. Hace unos 3000 años, la batalla más famosa de todos los tiempos tuvo lugar aquí mismo. Homero la hizo popular en la Ilíada y la guerra de Troya fue una contienda épica. El poderoso imperio griego atacó la ciudad fortificada de Troya durante toda una década y derramó un océano de sangre en esta llanura cubierta de hierba. Al final, como es sabido, Troya cayó. Pero durante los siglos siguientes, su localización exacta e incluso su propia existencia se pusieron seriamente en duda. Eso fue hasta hace poco, cuando se descubrió un túnel excavado a mano bajo las ruinas de Troya que daba un giro sorprendente al relato épico de Homero. Troya era una formidable ciudad-estado atrapada entre dos superpotencias, el imperio hitita al este y los micénicos o griegos al oeste. La posición tremendamente estratégica de Troya, tanto militar como comercial, en el lugar donde el Mediterráneo se encuentra con el Mar Negro, la convertía en un objetivo irresistible. Hola, ¿qué tal? Hola. He quedado con Rustem Aslan, el arqueólogo jefe de Troya. Lleva 20 años excavando estas ruinas. Ahí está. Estoy contemplando las murallas de Troya. Sí. ¿Cuántas Troyas hay? 10 ciudades. O sea que hay Troya 1, Troya 2, Troya 3... Sí. Y cada una se refiere a un periodo de tiempo diferente a lo largo de más de 3000 años. Sí. Troya 6 y 7 ocupan el periodo de 200 años entre 1300 y 1100 a.C., en el que se cree que tuvo lugar la batalla descrita por Homero. Según los descubrimientos arqueológicos, Troya 6 fue destruida por un terremoto, Troya 7 por una guerra que los troyanos sabían que se avecinaba. En la época de la Troya homérica, aquí estaban construyendo unas enormes murallas. Eran muy ricos, tenían algo que defender, ¿no? Sí. Se preparaban para la guerra. Tenían algo que proteger. Según Heinrich Schliemann, el aventurero que primero identificó estas ruinas como Troya, estas defensas ruinosas apoyan la teoría de que este fue el escenario de la épica de Homero. Pero durante décadas los arqueólogos pasaron por alto otra prueba. Una cueva oscura bajo la ciudadela, que en realidad era un canal artificial que no solo se mencionaba en un poema, sino que está documentado en un tratado de paz de 3300 años de antigüedad. Ahí está. Esta parte está cerrada, porque el interior es peligroso para los turistas. Está prohibida. Eso es. Tú primero. Gracias. Y a partir de aquí, se bifurca. Ya veo. Bajo esta ciudad había habido canalizaciones de agua desde el año 3000 a.C. Pero cuando llegó la guerra se convirtió en un elemento clave de las defensas de Troya. En el siglo XV a.C., los troyanos rodearon su ciudadela central con murallas de 9 metros y clausuraron algunas de sus puertas más vulnerables.
En el exterior de estas murallas, la ciudad inferior fue rodeada por un segundo sistema de fortificación que contaba con una zanja profunda a modo de foso y otra serie de murallas. Y por debajo de todo ello, los acueductos subterráneos siguieron recogiendo y canalizando el agua subterránea hacia la ciudad fortificada conocida en la época como Bilusa. ¿Por qué es importante este lugar como prueba de la guerra de Troya? Porque a través de fuentes hititas sabemos que aquí se firmó el tratado entre el reino hitita y Bilusa. Troyanos e hititas firmaron un tratado y juraron lealtad en nombre del dios Cascalcur, cuyo nombre significa canal bajo la superficie. O sea que los hititas eran conscientes de que había un mundo subterráneo bajo Troya, creado para conseguir agua, un mundo subterráneo que creían que pertenecía a Cascalcur. Sí. De modo que invocaron su nombre en el tratado. Efectivamente. Interesante. Pero hasta 2001, miles de años después de que se grabase el tratado en tablillas de arcilla, los expertos no consiguieron encajar todas las piezas. Si este era el canal del tratado hitita, entonces esta era la Troya de Homero. ¿Y el caballo de Troya fue un hecho real? Quiero decir, ¿hay alguna prueba de su existencia? Los arqueólogos descubrieron que un terremoto destruyó Troya 6. Y los griegos es posible que destruyesen Troya después de ese terremoto. ¿Vale? Poseidón es el dios responsable de los terremotos. El símbolo de Poseidón es un caballo. Y por lo tanto, puede que la historia del caballo de Troya sea mitología. Fascinante. El caballo de Troya también podría haber simbolizado a la aterradora arma de combate griega, los carros. Eran los tanques de la Edad de Bronce, que aplastaban al enemigo. Ares, el mismísimo dios de la guerra, combatió en la batalla en un carro ensangrentado tirado por varios caballos. Fuese cual fuese la causa de la caída de Troya, este canal le permitió rechazar los ataques durante 10 largos años. Adentro. Vale. Ahora hay agua. No se puede seguir. Estamos a 1,5 metros y ya hay mucha agua. Habrá que ponerse las botas. Vamos a bajar a este túnel excavado a mano que está... ¿A cuánto? ¿Unos 60 metros? Sí, por ahí. 55 bajo las antiguas ruinas de Troya. Y es muy estrecho. Hemos estado bajo la ciudadela principal, en un túnel excavado por hombres hace 4.600 años, cuando se amplió todo el sistema de canalizaciones para adaptarlo a las necesidades de la ciudad que crecía encima. Hay un pozo, miren eso. Sí, viene desde la superficie y baja hasta ahí. Hay como unos 10 metros más. Estos pozos garantizaban que llegase agua al interior de la ciudad. Eso es. En caso de asedio en una guerra. Sí. Es una de las muchas razones, como por ejemplo el tratado con los hititas, por las que los troyanos sobrevivieron a una guerra larga. Tenían buenas defensas. Sí. Y tenían agua. Veo que aquí abajo hay un túnel increíble. ¿Y otro por allí? ¿Aquí se puede entrar? ¿Se puede pasar por aquí? Yo he estado dentro, pero es muy difícil pasar. Vale, pero si me meto por ahí detrás no me moriré ni nada así, ¿no? Espero que no. Esto es complicado. ¿Me pasas la cámara? Hemos encontrado el agua. Y aquí está el túnel. Quiero asegurarme de que no me caeré en un enorme agujero. Me enfocaré un momento. Sí, eso es. Nos estamos dando cuenta de lo grande que es este lugar. Es increíble. Es asombroso. Continúa mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Esto es muy claustrofóbico. El agua cada vez tiene más profundidad y el túnel se va haciendo un poquito más grande. Y sigue aparentemente sin fin. Podría pasarme la vida caminando. Pero lo más sorprendente es que está perfectamente excavado y que sigue siendo perfectamente funcional 3.000 años después. Al bajar ahí, ves agua tranquila que no está bloqueada y que es cristalina, lista para beber. El agua sigue fluyendo bajo la ciudad de Troya, desaparecida hace mucho tiempo.
Y gracias a los arqueólogos modernos y a un poeta antiguo, la historia de los troyanos ha sobrevivido miles de años después de que su hogar fuese borrado del mapa. En la antigüedad, los pueblos que vivían a lo largo del mar Egeo creían profundamente que los dioses controlaban su destino, que guiaban sus barcos hacia grandes bancos de peces, que provocaban tormentas terribles, que causaban terremotos devastadores. Los dioses influían directamente en las vidas de los mortales. Les traían fortuna o dolor. A veces destrozaban sus vidas cotidianas. Cuando las civilizaciones mediterráneas empezaron a dominar el arte de la navegación, ya en el año 3500 a.C., el comercio en la región floreció. Pero en mar abierto, las ciudades portuarias eran susceptibles de ser atacadas por enemigos extranjeros y bandas de piratas despiadados. A pesar de las fortificaciones robustas, nada podía detener la ira de los dioses enojados, Poseidón y Zeus, de quienes se creía que podían desencadenar tormentas monstruosas y terremotos catastróficos. He quedado en la playa de este pueblo con un buceador profesional, Murat Shahid, y con un arqueólogo submarino, Gunnar Osler. Juntos veremos la antigua ciudad de Mindos. El caso es que está hundida en el océano, así que tendré que bucear. La localidad de Gumusluk es un tranquilo pueblo de pescadores, pero hace 800 años era una animada ciudad portuaria griega llamada Mindos. Fue capaz de rechazar barcos enemigos y ataques piratas durante generaciones porque tenía una guarnición del ejército permanente. Pero en el siglo XII los dioses debieron enfadarse porque un terremoto arrasó la ciudad y sumergió para siempre su famoso puerto. Hola, Murat. Hola. Hola, soy Don. Encantado. Encantado. Vamos por aquí, ¿te parece? Esto era el puerto, ¿no? Era el puerto. Y era muy grande. Pero eran muy vulnerables al océano. Sí. Supongo que en parte por eso tenían un buen ejército. Sí, siempre había combates para controlar todos los sitios, para controlar el comercio y todo eso. Hoy los restos de las defensas del puerto yacen en el fondo del mar. Y la única forma de verlos es sumergiéndose. ¿Embarcamos? Sí, el capitán nos espera. Vamos, chicos. Esta es una zona totalmente restringida. Normalmente no se permite bucear a nadie porque ahí abajo hay mucha historia. Muy bien, allá vamos. Entre 3 y 4 metros bajo la superficie se encuentran los restos del antiguo puerto de Mindos. En las enormes piedras se ven los agujeros tallados para los cabos que en el pasado amarraban los navíos al puerto. Y aunque Mindos prosperó durante siglos gracias a su puerto seguro, la gran cantidad de fragmentos de ánforas indica que tal vez hubo algunos problemas, incluso en la seguridad del puerto. He visto bloques de piedra enormes a los que se amarraban los cabos, ¿no? Sí. Ahí ataban los cabos. Y había muchos fragmentos de ánforas. Muchísimos, sí. ¿Es posible que hubiera algún naufragio? Sí. O sea, que algún barco llegó hasta aquí y encalló debido a la tormenta. Según la leyenda, cuando los mortales enojaban a Poseidón, el dios del mar, él desencadenaba grandes tormentas repentinas y destrozaba las embarcaciones contra las rocas y los muelles. La única defensa contra una tormenta fuerte era un enorme dique. Los diques antiguos se hacían amontonando piedras y guijarros y colocando después encima rocas más grandes. Algunas piedras más grandes se unían con abrazaderas de metal, un método que todavía se sigue usando hoy en día. Los habitantes de Mindos habían hecho todo lo humanamente posible para proteger este puerto vital. Y a pesar de las ocasionales tormentas o de las escaramuzas con los invasores, prosperó durante años. Básicamente este habría sido el puerto perfecto. No solo era un lugar tranquilo para echar el ancla con un estupendo dique y una ensenada perfecta, sino que también tenía una guarnición permanente. Por eso aquí el comercio era próspero y constante, frente a los altibajos del resto de la costa, donde los puertos siempre eran vulnerables a los piratas y ataques enemigos.
El dique y la guarnición del ejército protegían el puerto, pero no pudieron evitar el destino de la ciudad. Poseidón no solo es el dios del mar, sino también el responsable de los terremotos. En el siglo XII, un temblor catastrófico hundió el puerto. A lo largo de la costa turca hay otras muchas ciudades que también fueron destruidas por terremotos. Pero las ciudades que sí resistieron a los terremotos devastadores, las tormentas y las invasiones, salieron adelante. Y el mejor ejemplo es la gran ciudad de Éfeso. Estamos caminando entre las ruinas de Éfeso, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. He quedado con Elmu Sveiger. Es un arqueólogo que trabaja aquí desde hace 5 años. Él me mostrará unos increíbles espacios subterráneos, incluidos algunos que ni siquiera él ha visto todavía. Helmut. Hola. Hola, soy Don Whitman. Encantado. Lo mismo digo. Éfeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de la propia Roma y Alejandría. Era la capital de Asia Menor y el final de la ruta comercial que llegaba desde el este, conocida como la Ruta de la Seda. Gracias a la riqueza de su puerto, su población internacional y su centro activo, era la Manhattan de Asia Menor. Aquí se disfrutaba de una vida de lujos. Había desde una amplia biblioteca hasta un enorme teatro. Pero nada ejemplificaba más la riqueza de Éfeso que los enormes y modernos baños públicos. Estoy viendo estas estructuras y tengo que decir que esto era enorme, ¿eh? De hecho, eran los baños más grandes que había fuera de la ciudad de Roma. ¿En serio? Sí. Aunque la mayor parte del centro de Éfeso ya ha sido excavado, los arqueólogos todavía no han tocado los enormes baños. Y esta será la primera vez que se muestre la subestructura de los baños en televisión. ¿Bajamos por aquí? Sí. Esto es genial. Esto no lo ha hecho nadie. Somos los primeros que bajan al subsuelo de los baños públicos desde el siglo I después de Cristo. Están totalmente sin excavar. Es un descubrimiento totalmente nuevo. Fíjense en estos enormes bloques que me rodean. Estamos en la subestructura de un edificio enorme. Es evidente por lo que han colocado para sostenerlo. Básicamente esto sujeta un techo abovedado que puede elevarse a 2 o 3 pisos de altura. Un complejo enorme para los habitantes de Éfeso. El complejo constituye el elemento arquitectónico más grande de toda la ciudad. Constaba de un gimnasio, campos de deporte y baños. Hace años el puerto llegaba hasta este complejo. Cuando el Imperio Romano se desmoronó y dejó de cuidarse el puerto, los ríos que desembocaban en él encontraron el paso obstruido y la tierra se tragó el principal canal de la ciudad. Hoy el mar está a casi 5 kilómetros de Éfeso. Esto es magnífico. Y ese espacio sube hasta arriba. Hasta arriba, efectivamente. Y hay huecos que tal vez se usaban para lanzar la madera. Y los romanos ricos estaban arriba disfrutando de los baños. Sí. Aquí abajo se trabajaba. Tiraban la madera aquí abajo y había un complejo sistema para calentar el agua, ¿no es eso? 7,5 metros por debajo de los baños lujosamente decorados discurre una complicada red de túneles. Algunos eran para introducir o vaciar agua, otros para distribuir el calor de las hogueras permanentes que calentaban el agua y las salas, y de todo ello se encargaba un ejército de esclavos y sirvientes. Estamos ante el dintel de una enorme puerta tras la que se abre una estancia, así que intentaremos echar un vistazo para ver qué hay ahí detrás. Esto es fenomenal. Nos encontramos sala tras sala. Fíjense ahí delante. Eso llegará también hasta el otro lado, ¿no es así? ¿Qué lado prefieres? Echemos un vistazo por aquí. Es estupendo. Está visitando espacios que nunca había visto.
Los baños que hay encima ocupaban aproximadamente la superficie de un campo de fútbol, y el sótano era igual de enorme. Hemos entrado casi desde el centro del edificio antiguo y hemos bajado por una escalera hasta las galerías que había bajo los baños. El agua de los pisos superiores se desaguaba hacia estas galerías y después salía al puerto. O sea que todo esto estaba lleno de agua, ¿no? Sí. Y tienen estos enormes acueductos para traer el agua hasta aquí. El agua después tiene que ir a otra parte, o sea que baja hasta aquí y se canaliza como si fuera una red de alcantarillado. Acaba en el mar. Pero al mismo tiempo aquí abajo hay gente trabajando, cargando madera, calentando el agua. Es como las entrañas de un transatlántico, ¿no es eso? Sí. Hemos trepado, reptado y no se ve el final. Este es el espacio subterráneo más grande que he visto jamás en una estructura antigua. Situada en el oeste de Turquía, Éfeso fue una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, dotada de magníficos espacios públicos y lujosas casas privadas. Esto era enorme. La mayor estructura de la ciudad antigua eran los baños del puerto, un enorme complejo que contaba con una parte subterránea igual de impresionante. ¿Puedo entrar a ver qué hay? Puedes intentarlo. Tengo que pegarme a ti. El arqueólogo Sveiger ya me había llevado a las profundidades, al nivel subterráneo de los baños del puerto, pero había mucho más. Desgraciadamente es demasiado pequeño para meter la cámara principal y el resto del equipo. Así que a partir de ahora seguiré por estos pasillos yo solo y veremos hasta dónde llegan. Intentaremos perdernos por aquí. En el pasado los baños estaban a unos pasos del puerto y el nivel del sótano era un enorme espacio abierto que servía para calentar el agua y las alas y para desaguar los baños que estaban encima. Pero tras muchos años los ríos bloquearon el puerto, que se desplazó 5 kilómetros hacia el oeste, y el sótano se llenó de escombros casi hasta el techo. Este podría ser el subterráneo por excelencia, porque parece que no tiene fin. No sé si he venido por aquí o no. Este enorme complejo subterráneo habría estado abarrotado por un ejército de esclavos. En la época romana, hasta un 30% de la población de una ciudad como Éfeso estaría formada por sirvientes cautivos. Este era su mundo subterráneo, oscuro, húmedo y malsano. Trabajaban para complacer a los más ricos. Cuando ves algo así te das cuenta de lo complicado que sería construirlo. No tenían bombas, no tenían generadores, no tenían aparatos electrónicos para ayudarles a mover toda esta agua. Hablamos prácticamente de hace más de 2000 años. Esto se está poniendo claustrofóbico. Parece que escasea el aire. Es mejor salir de aquí. El mundo subterráneo de Éfeso, como ocurre en las grandes ciudades de hoy como Nueva York o Tokio, se planificó desde el principio. Su infraestructura se construyó anticipando el crecimiento de la ciudad. Y al igual que en la Gran Manzana, sus residentes vivían en el mismo centro, en apartamentos altos, construidos con ingeniería ultramoderna. Esta es la parte más importante de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Y qué estamos viendo a este lado? Estamos ante una ínsula, una zona residencial, donde vivía gente muy rica, de la alta sociedad, porque esto era el centro de la ciudad. Ínsula significaba edificio de apartamentos, pero las ínsulae de esta parte de Éfeso se parecían más a los áticos de Park Avenue que a los pisos sin ascensor de un barrio viejo. Gracias. O sea que aquí sería carísimo vivir, ¿no? Sí, los apartamentos más grandes tenían preciosos mosaicos y frescos. O sea que imagínate qué tipo de gente viviría aquí. Caray, esto es maravilloso. ¡Qué locura! Este es el sitio ideal para vivir. Precioso. Estas villas, estilo casas pareadas, se construyeron en el siglo I después de Cristo y la decoración era muy elaborada. Pero bajo los suelos de mosaico estaban las entrañas del edificio, una subestructura que rivalizaría con las de los áticos modernos.
Y como en cualquier metrópolis moderna, la clave de la planificación urbana es deshacerse del agua sucia y suministrar agua limpia. Cuando hablamos de estas ínsulas y de estos apartamentos, de estos complejos, imaginamos que tendrían su propio sistema de alcantarillado, ¿no? Sí. O sea que hay uno de estos túneles a ambos lados de esta casa, otra igual en la siguiente y todos vierten en un desagüe central, exactamente como en una ciudad moderna. ¿Y eso de ahí es la alcantarilla? Sí. Pues voy a bajar. Muy bien. Estos larguísimos túneles de desagüe crean una red que reproduce las calles que tienen encima. Pero para dar servicio a los templos, edificios y calles, los urbanistas tenían que planificar todo con antelación. Estamos en un túnel antiguo que se usa con propósitos modernos, ¿no es así? Sí. Cumplía dos funciones a la vez: sostener la pesada estructura que hay encima de nosotros y al mismo tiempo actuar como canal de desagüe. Se tomaban muy en serio la planificación urbana, ¿verdad? Cuando construyes una estructura así, tienes que pensar que la ciudad puede crecer. Así que debes pensar a lo grande. Estoy oyendo a los turistas que caminan por las calles que están encima. No tienen ni idea de lo que hay aquí abajo, que es lo que en realidad mueve a la ciudad: los túneles de servicio, los sistemas de drenado y alcantarillado que discurrían por aquí abajo. La amplia red de alcantarillado evitaba que las inundaciones y enfermedades que diezmaban a otras ciudades portuarias llegasen a las propiedades de lujo que estaban encima. Pero suministrar agua limpia a la ciudad era un reto mucho mayor. Éfeso ya contaba con una enorme biblioteca, numerosos templos, edificios de apartamentos de 3 plantas y en el centro de la ciudad, un enorme teatro excavado en una montaña y forrado con piedra caliza. Fenomenal. Un teatro enorme. ¿Qué capacidad tenía este lugar? Sabemos que aquí dentro cabían unas 25.000 o 30.000 personas. Es un complejo similar a un estadio moderno. Veo que ahí arriba hay túneles. ¿Van hasta aquí detrás? Sí, este acueducto llega desde esta parte de la colina, atraviesa todo el teatro y después va hacia la biblioteca. O sea que tuvieron que construir rodeando esta infraestructura. Es una ciudad enorme y, al igual que en las ciudades modernas, se necesitan muchas infraestructuras para abastecerla. Esto es para el agua. Ahora mismo estamos en el acueducto. ¿Es el acueducto más grande de la ciudad? Tenemos varios acueductos similares que llegan desde el interior, desde ambos lados, hasta la ciudad, pero este es uno de los más grandes. Esta ultra avanzada red de acueductos era la envidia del mundo antiguo. 4 acueductos principales traían el agua desde los manantiales de las colinas hasta la ciudad, donde se dividían en muchos canales más pequeños para suministrar agua a las instalaciones públicas, baños, edificios, apartamentos privados. Cuando se construyó el teatro aprovechando una colina natural, los ingenieros tuvieron que desviar el acueducto y hacer circular un río de agua bajo las gradas. Tenemos diferentes capas de mortero. Este es mortero hidráulico, para que el agua no se filtre por las paredes. Interesante. O sea que fueron capaces de diseñar una especie de hormigón impermeable. Sí. Fíjense en esto. Por este hueco se ven los asientos del teatro. ¡Caray! Me ha dado un susto de muerte. Ese murciélago ha venido directo hacia mi cara. Recuerden, un acueducto principal bajo un teatro principal, ¿vale? Tenemos las gradas, los lugares donde se sentaba la gente en este teatro, justo sobre mi cabeza. Todo esto carga sobre el acueducto y 2000 años después sigue aquí. El techo arqueado del acueducto ayuda a sostener el peso de las gradas y de los espectadores que se sientan en ellas mientras el agua desciende desde las montañas hacia la ciudad. Anticiparon el crecimiento de la ciudad. Sabían que Éfeso estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Este sería un centro importante de comercio. Así que pusieron los cimientos subterráneos para que esta ciudad creciese. Si construyes una ciudad que puede crecer, construyes un imperio. A medida que los imperios antiguos como Grecia y Roma se hacían ricos y poderosos, eran testigos de una explosión en la ingeniería, la tecnología y la medicina.
Pero incluso estas civilizaciones avanzadas se inclinaban ante el poder de los dioses. Estoy en la misma cumbre de la antigua ciudad de Pérgamo, en la Acrópolis, y detrás de mí se encuentra el templo dedicado al emperador Trajano. Y miren esto. Aquí hay un inmenso teatro, un anfiteatro en el que podían sentarse entre 10 y 15.000 personas, con vistas a la ciudad. Hoy aquí viven 50.000 personas. En tiempos de la antigua Roma, 200.000. 4 veces esta población. Tenía una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría, en Egipto, y unas modernas instalaciones médicas nunca vistas en el mundo entero. En el siglo IV a.C., Pérgamo era una populosa metrópolis griega que presumía de tener un templo curativo dedicado al dios Asclepios o Esculapio. 500 años después, los romanos habían transformado el complejo del templo en un sofisticado centro de terapia. He quedado con Elvan Othbay. Es una experta en este yacimiento antiguo y me llevará bajo tierra. Ahí está. Elvan. Hola, ¿cómo estás, Don? Es un placer verte. Lo mismo digo. En la Edad Media, siglos después de que las instalaciones de Pérgamo fuesen abandonadas, se creía que los enfermos mentales estaban poseídos por los demonios. Los médicos perforaban el cráneo a sus pacientes para que saliesen los espíritus malignos. Otros creían que el desequilibrio de humores o fluidos provocaba problemas psiquiátricos, de modo que a los pacientes se les recetaban sangrías, purgas e incluso sexo. Pero los métodos empleados por los esculapios, los sacerdotes médicos de Pérgamo, eran mucho más avanzados y muchos siguen usándose como base de la terapia moderna. El centro de tratamiento de Pérgamo puede que fuese el más famoso y avanzado de todo el mundo antiguo. Dormían allí. Tenían dormitorios especiales. Probablemente usaban hierbas para ayudarles a dormir. Y confiaban en los dioses. Así que mientras dormían, soñaban. Los dioses les decían qué tipo de cura necesitaban. Y con esa idea despertaban. Medio despiertos caminaban y bajaban por los túneles hasta el centro de terapia. O sea que el túnel está por aquí. Sí, está por aquí. O si escuchen el agua. Así que hace 2000 años un paciente bajaría por este túnel y sería tratado con la medicina más avanzada de su tiempo. Esta es la canalización original de aguas. Es la original que llega desde el manantial. El gorgoteo hace que te relajes inmediatamente a medida que caminas por este túnel. Exactamente. ¿Y para qué servían los túneles? En primer lugar, les protegían de la lluvia y el sol, pero si te fijas en estas aberturas... Sí. Como iban medio drogados, oían voces. Escuchaban las voces de los médicos que susurraban: te curarás. Caminaban por aquí, escuchaban el sonido del agua y la voz de los médicos. Los pacientes que caminaban por este túnel oscuro lo hacían en un estado alterado de conciencia, inducido por las drogas, mientras los médicos les susurraban mensajes subliminales desde arriba. El complejo de Asclepios tenía dormitorios enormes con salas de sueño especiales y un teatro con capacidad para 35.000 personas, en el que los pacientes asistían a representaciones teatrales, música en directo y conferencias, que formaban parte de la terapia. Otros tratamientos que siguen estando muy solicitados hoy en día eran los baños de lodo y la hidroterapia. Y la base de todo era que el templo proporcionaba la protección y el poder curativo del propio Asclepios. Asclepios era el hijo bastardo de Apolo, pero fue criado por unas criaturas llamadas centauros que le enseñaron ciencia y medicina. Asclepios llegó a ser tan ducho en las artes médicas que se rumoreaba que podía resucitar a los muertos. Furioso porque un mortal se inmiscuyese en su rito sagrado, Hades, el dios del infierno, exigió a Zeus que eliminara a Asclepios lanzándole un rayo. Al final el propio Asclepios se convirtió en dios. Los centros de curación dedicados a él proliferaban en el mundo antiguo, pero estas eran las instalaciones más avanzadas de la época. Y uno de los médicos más famosos de la historia, un hombre llamado Galeno, practicó aquí la medicina.
Estudió aquí en Pérgamo. El bombeo del corazón, la circulación de la sangre y la dirección en que iba, todo eso lo demostró Galeno. Y se usó después de él. Antes de él creían que pasaba otra cosa por las venas. Creían que pasaba aire. De modo que él lo cambia todo. Sus logros son enormes. Es un médico muy importante para la medicina. Después de Hipócrates, es el segundo más recordado. Me imagino aquí como paciente. Voy caminando. Me han administrado una hierba muy potente, un remedio en el dormitorio. Y ahora camino por aquí medio ebrio, sin rumbo. Oigo a los sacerdotes, doctores por esas aberturas. Me susurran cosas para que me autoafirme. Y pienso en mi estado alterado de consciencia que puede que los dioses me estén hablando. Y eso tiene un efecto extraordinario en una persona. Y una semana o dos después, me siento mucho mejor. Estas colinas que contemplan la localidad de Bodrum están sembradas de tumbas antiguas excavadas en las rocas. En el siglo IV a.C., un hombre junto a una mujer, que era a la vez su hermana y su esposa, tuvo la visión de construir una tumba que literalmente enterraría a las demás en el olvido. Era una estructura tan impresionante, diseñada de forma tan ingeniosa que sería honrada entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Al igual que las grandes pirámides de Egipto, era más que una simple tumba. Era un templo altísimo, erigido en honor de un hombre que, al menos a su modo de ver, se había convertido en un dios. Encaramada sobre un puerto natural en la costa suroeste de Turquía, la ciudad portuaria de Bodrum muestra tanta vitalidad hoy como en el siglo IV a.C. En aquella época era conocida como Halicarnaso y formaba parte del formidable imperio persa. Un hombre llamado Mausolo era el sátrapa, título que los persas daban al gobernador, pero tenía ambiciones mucho mayores para su persona. Nadie imaginaría que en este humilde barrio turco se encuentra una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero no muy lejos de aquí está la tumba de Mausolo y he quedado con Elba Ozbay, que me mostrará este lugar mundialmente famoso y lo que hay debajo. ¿Elvan? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, así que este es el lugar, ¿no? Aquí es donde estaba la construcción. Ya, y aquí había una tumba con una torre, básicamente, ¿no? Sí. La estructura mundialmente famosa que se alzaba aquí hace 2300 años quedó completamente destruida por un devastador terremoto en el siglo XIII. Es un edificio enorme. Y había sido declarado la 7ª maravilla del mundo. Estaba considerado así por su combinación única de arte griego y egipcio. Y por su belleza, por supuesto. Tenía muchísimo mármol y de la mejor calidad. Estaba revestida de un mármol reluciente y pulido. Sí. Y se elevaba sobre todo. Se veía desde todas partes. Es lo principal. Y los mausoleos se llaman así por este edificio. Este fue construido para Mausolo. Y los edificios siguientes adoptarían ese nombre, mausoleo. Para poder construir un monumento tan enorme, el rey tuvo que edificar el mausoleo sobre una necrópolis ya existente, una ciudad de los muertos que llevaba allí siglos. Aquí abajo hay un túnel. Son tumbas viejas. El edificio se construyó sobre estas tumbas. Creo que echaré un vistazo aquí abajo. Bien. Estos túneles están excavados a mano. Así es. Los túneles conectan las salas. Es una forma de conectar a las familias, a la gente, porque estos túneles se excavaron específicamente para conectar. ¿Y qué es este lugar? Es una cámara funeraria, pero no es de la época de Mausolo. O sea que... Son tumbas anteriores. Ajá. Un par de siglos anteriores al mausoleo. Tal vez 200, 300 años anteriores a su época. ¿Y quién está enterrado aquí?
Personas, familias, depende. Se han encontrado huesos, pero no sabemos de quiénes son, no. Han sido saqueadas. Esta red de casi 3000 años de antigüedad, formada por grutas, cámaras funerarias y túneles, había creado una ciudad de los muertos subterránea. Cuando Mausolo decidió construir un templo para sí mismo, no dudó en profanar la antigua metrópolis. Sobre la cámara funeraria central, el templo de Mausolo se alzaba sobre gradas recubiertas de grabados. A los 30 metros de altura, sobre esas gradas, se alzaba un templo griego rodeado por 36 columnas de mármol y adornado con estatuas. El tejado del templo continuaba ascendiendo, formando una empinada pirámide al estilo egipcio. Y en el punto más alto, volando por el cielo como Apolo y su hermana Artemisa, había un carro con estatuas de Mausolo y su mujer Artemisia. Esto era bastante inusual. Me has dicho que era más o menos el gobernador de la zona, el sátrapa. Y Mausolo decide construir un enorme monumento digno de un emperador. ¿Por qué haría algo así? Aparte de su ego, políticamente planeaba convertirse en una especie de emperador. Tal vez quería dejar de ser sátrapa, obtener más poder y luchar para convertirse en emperador, en rey. Entiendo. Su mujer está de acuerdo con la idea, así que empiezan a construir el mausoleo. Tenían una relación inusual, él y su mujer, ¿verdad? Eran hermanos, ¿no? Sí, se casaban entre sí. Es normal porque querían que todo quedase en la familia. El poder, el dinero, todo, no perder nada. No quieren repartirlo con otra civilización. Mausolo no se detendría ante nada para glorificar su legado. Incluso destruyó estas tumbas antiguas para construir los cimientos de su gigantesco monumento. Hoy, el otrora gran mausoleo se desmorona. Pero todavía podemos descubrir pruebas de su visión ególatra. Esto es muy inestable. A ver qué pasa por aquí. De acuerdo, el túnel va en ambos sentidos. Y los dos están llenos de agua. ¡Qué bien! Fondo resbaladizo. Y un montón de telas de araña. ¡Oh, Dios! No me caben los hombros por aquí. Esta tiene que ser una vieja cámara funeraria. Dios. Gajes del oficio. Lo que estamos viendo aquí son unos enormes, inmensos bloques de piedra caliza que están justo en el medio de esta cámara y que básicamente atraviesan el suelo y llegan a la tumba que está encima. Están contemplando los cimientos de la tumba de Mausolo. La parte más profunda de los cimientos. Básicamente construyó dentro de los antiguos túneles de quienes llegaron antes que él. Sobre mi cabeza, la ciudad moderna ha sido levantada sobre la vieja ciudad antigua. Probablemente ha hundido sus cimientos y provocado que se desmoronasen túneles por todas partes. Somos afortunados de ver parte de ella. Baño de sangre y caos. Genio, ambición y tiranía. La vida en la Turquía de la antigüedad era materia prima para crear mitos duraderos. Y todos los detalles crudos y sangrientos se han conservado, protegidos quizás por los dioses del inframundo.